Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Tomás Ríos y soy originario de un pequeño pueblo llamado San Martín, que queda al norte de México, rodeado de montañas y antiguos campos de cultivo. Tal vez lo que les contaré ahora suene increíble, pero les juro que todo lo que pasó fue real. Si me piden que describa la sensación que tenía cada vez que pensaba en lo sucedido, la palabra que mejor lo define es horror. Pero empecemos desde el principio. ¿Alguna vez han encontrado algo enterrado que los haga dudar de la realidad? Yo solía pensar que esas historias de cosas perdidas bajo la tierra eran solo cuentos. Hasta que un día, mientras ayudaba a limpiar la finca de un amigo, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que una simple tarea de jardín me llevaría a descubrir lo que encontré. Era un sábado por la tarde. El sol caía suavemente sobre los campos y la brisa era fresca. Aquel día estaba ayudando a Andrés, un amigo de la infancia, a limpiar un terreno que había heredado de su abuelo. El lugar había sido descuidado durante años y la maleza crecía en todas direcciones. Con una pala, trataba de abrirme paso entre las raíces y las plantas que cubrían el suelo. La tarea no era fácil, pero lo hacía con gusto, ya que estábamos preparando el terreno para plantar algunas hortalizas. En un momento, mientras excavaba cerca de un viejo roble que había estado allí durante generaciones, la pala golpeó algo duro. Pensé que había encontrado una piedra grande o una raíz resistente, pero al intentar moverla sentí que algo no era normal. Con curiosidad comencé a cavar con más cuidado. La tierra se fue despejando lentamente hasta que descubrí una caja de madera, vieja y desgastada por el tiempo. Estaba parcialmente cubierta por tierra, pero podía distinguir que tenía algunas marcas extrañas en su superficie. Mi corazón latió con más fuerza. ¿Qué podría ser eso? Andrés se acercó al escuchar el ruido, y juntos sacamos la caja del agujero. Estaba casi completamente enterrada, pero parecía ser un objeto muy antiguo. Tenía un candado oxidado, pero el madero de la caja estaba sorprendentemente intacto. Decidimos abrirla, aunque la sensación de inquietud crecía en mí a medida que quitábamos la tierra que la rodeaba. Con el candado roto levantamos la tapa. Dentro había una especie de tela, pero estaba tan sucia y deshecha que no pude reconocer lo que era. Con cuidado saqué la tela y bajo ella encontré unos objetos pequeños y extraños. Había una figura de cerámica rota que parecía un animal, y varios trozos de metal que no se parecían a nada que yo hubiera visto antes. Mi mente empezó a divagar. ¿De dónde habían salido esos objetos? ¿Quién los habría enterrado allí? Andrés, visiblemente emocionado, tomó uno de los trozos de metal y lo miró detenidamente. Estaba completamente desconcertado, y por un momento me pareció que algo había cambiado en su expresión. La luz del sol ya se había desvanecido, y el aire se sentía más pesado, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Decidimos llevar la caja a la casa de Andrés para examinarla mejor, pero, a medida que avanzábamos hacia el pueblo, un sentimiento extraño me invadió. Era como si algo nos estuviera siguiendo, como si todo a nuestro alrededor hubiera cambiado de alguna manera. No era solo una sensación, era como si la tierra misma hubiera cobrado vida. Pero no dije nada, creí que era solo mi imaginación. Al llegar a la casa, Andrés me pidió que esperara afuera mientras él iba a buscar una lámpara para iluminar mejor los objetos dentro de la caja. Lo observé desaparecer en el interior de su casa, y me quedé solo en el porche, mirando al campo. Mientras esperaba, miré hacia el viejo roble que habíamos dejado atrás. Algo no estaba bien. De alguna manera, sentí que el árbol observaba, como si estuviera esperando que hiciéramos algo. Mi instinto me decía que debíamos dejar todo atrás, dejar la caja enterrada. Pero ya era tarde. Andrés regresó con la lámpara, y al encenderla, los objetos dentro de la caja brillaron con una luz extraña. La figura rota de cerámica parecía mirar hacia mí, y los trozos de metal, aunque oxidados, emitían un resplandor débil pero inquietante. Andrés comenzó a hablar de manera casi inconsciente, como si no pudiera detenerse. Esto no es de aquí, Tomás, dijo con la voz temblorosa.
Estos objetos no parecen de ninguna época que yo conozca. Lo miré fijamente, preguntándome qué quería decir. No pude dejar de notar que algo en su rostro había cambiado. Había una expresión de miedo, como si él también estuviera sintiendo lo mismo que yo, que habíamos desenterrado algo que no debíamos haber tocado. De repente, el aire en la habitación se volvió más pesado, el viento dejó de soplar afuera, y todo quedó en silencio. Solo el sonido de nuestras respiraciones rompía la quietud, hasta que escuchamos algo extraño. Un susurro bajo, que venía de la caja. Andrés miró la caja, sus ojos grandes y asustados, y me dijo con voz quebrada: «Tomás, ¿escuchas eso?». El susurro crecía. Estaba claro que no éramos los únicos que estábamos ahí. Algo había despertado. El susurro continuaba, pero no venía de la caja. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero luego me di cuenta de que el sonido parecía provenir de las paredes mismas de la casa, como si estuviera impregnado en cada rincón. El aire se volvió espeso, pesado, como si algo invisible nos rodeara, haciéndonos sentir atrapados. Mi mente comenzó a correr, preguntándose qué habíamos desenterrado y si aquello era algo que no debíamos haber tocado. Andrés, al ver mi expresión de miedo, se acercó a la caja con cautela, como si no pudiera resistir la tentación de investigar más. Yo quería detenerlo, gritarle que dejáramos todo allí mismo, que cerráramos la caja y la volviéramos a enterrar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza extraña nos empujara hacia esa oscuridad. Andrés comenzó a mover los objetos con manos temblorosas. Cuando tocó la figura de cerámica, un fuerte crujido llenó la habitación. Me hizo saltar de miedo. La figura se rompió aún más, dejando al descubierto un pequeño objeto en su interior. Era una piedra negra de un brillo extraño, casi antinatural. En ese momento, el susurro se convirtió en un sonido más claro, más fuerte, como si un coro de voces estuviera a nuestro alrededor, llamándonos. «¿Qué es esto?», preguntó Andrés con la piedra entre sus manos, mirando el objeto con una mezcla de fascinación y horror. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda y fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana en la oscuridad del campo, una figura se movía lentamente entre los árboles, acercándose a la casa. No era humana, eso lo supe al instante. Era alta, delgada y su cuerpo parecía distorsionado, como si se desvaneciera en la niebla. Al principio pensé que era solo una sombra, pero no. Los ojos, aunque lejanos, brillaban con una intensidad extraña. La figura nos observaba fijamente. Mi voz se quebró cuando intenté advertir a Andrés, pero no pude. Solo logré señalar hacia la ventana, y él siguió mi mirada. Su rostro palideció y la piedra en sus manos empezó a temblar, como si respondiera a la presencia que estábamos sintiendo. «¡Espera!», grité, pero Andrés, como si estuviera en trance, no me escuchó. Levantó la piedra hacia la lámpara, como si quisiera ver más de cerca lo que había descubierto. El susurro, ahora claro y resonante, se convirtió en un murmullo ininteligible, una serie de palabras que no pude comprender, pero algo en mi interior me decía que no debíamos escuchar esas voces. Las advertencias de los viejos del pueblo, las historias que me contaban cuando era niño, comenzaron a regresar a mi mente. Historias sobre objetos antiguos, malditos, enterrados en la tierra por generaciones, cosas que nunca debían ser desenterradas, pero ya era demasiado tarde. De repente la luz de la lámpara parpadeó y se apagó. Nos quedamos a oscuras con solo la luz de la luna entrando por la ventana. La figura en el campo estaba más cerca ahora, y pude ver que su silueta era tan delgada que parecía una sombra de alguien que ya no existía. Sentí una presión en el aire, como si todo el espacio estuviera siendo comprimido por algo invisible. Andrés comenzó a caminar hacia la ventana, aún sosteniendo la piedra en sus manos, como si estuviera hipnotizado. Yo traté de gritarle, de detenerlo, pero mis palabras se atoraron en mi garganta. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, difícil de respirar. Y antes de que pudiera hacer algo, Andrés abrió la ventana. Un viento helado entró en la habitación, trayendo consigo un susurro aterrador. «Andrés, no», grité, pero mi voz no llegaba a él. La figura, que ahora estaba a tan solo unos metros de la casa, levantó una mano hacia nosotros. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. La piedra en las manos de Andrés comenzó a brillar con una luz negra,
como si absorbiera toda la energía del lugar. Andrés, con una expresión vacía en su rostro, levantó la piedra y la lanzó al suelo. El sonido del impacto fue ensordecedor, como si algo hubiera roto en el mismo aire. Inmediatamente, la figura desapareció en la oscuridad, pero las voces no. El susurro se convirtió en un grito, uno que parecía llenar el mundo entero, y la tierra comenzó a temblar. El suelo bajo nuestros pies se agitó, y la casa crujió como si estuviera a punto de colapsar. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, cayendo y rompiéndose, como si algo hubiera despertado, algo que no debía haber sido liberado. Andrés, aún mirando la piedra rota en el suelo, dejó caer las manos a su lado como si todo su ser estuviera agotado. Yo, paralizado por el miedo, no podía moverme. Mi mente estaba nublada, y el terror se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba. El viento soplaba más fuerte, y las sombras que se formaban dentro de la habitación parecían moverse por sí solas. El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había sentido. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero algo nos mantenía atrapados, algo que no entendía. De repente, escuché la voz de Andrés que murmuró algo con una sonrisa extraña en su rostro. «No podemos escapar ahora, Tomás. Ellos ya nos han encontrado». La voz de Andrés resonó en mis oídos, pero no podía comprender lo que acababa de decir. Estaba tan confundido, tan aterrado, que no podía pensar con claridad. Cada vez que intentaba moverme, algo me detenía, como si la casa misma estuviera sujetándome, reteniéndome en su interior. Andrés seguía de pie junto a la ventana mirando al vacío, con una expresión vacía en el rostro, como si ya no estuviera allí, como si algo lo hubiera poseído. Su cuerpo estaba allí, pero su mente... Algo había cambiado. Me acerqué a él, intentando llamarlo, pero mis palabras parecían no llegarle. Estaba completamente desconectado de la realidad. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, observándome. La temperatura en la habitación descendió rápidamente, y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Miré hacia la puerta, pero algo me dijo que no debía ir allí. Me giré y lo vi. Una sombra se formó lentamente frente a mí, tomando una forma humana pero distorsionada, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Me paralicé, incapaz de moverme. Aquello no era una simple figura, era algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Los susurros volvieron, y ahora los podía escuchar claramente. No eran palabras, eran lamentos, gritos lejanos que parecían venir de la tierra misma, de algo que había estado enterrado durante siglos. El viento soplaba con fuerza afuera, pero la sombra no se movía. Parecía estar esperando algo, observándome, como si supiera que mi destino estaba sellado. Mi respiración se aceleró, y fue entonces cuando Andrés habló, en un tono completamente extraño, como si no fuera él mismo. «Ellos están aquí porque te encontraron, Tomás. Lo que desenterramos, lo que liberamos, ya no podemos escapar de esto». Mi mente comenzó a girar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué habíamos desenterrado? Mi instinto me dijo que debía salir de allí, que debía huir, pero algo me retenía. No sabía si era el miedo o alguna fuerza invisible, pero mis piernas no respondían. La sombra frente a mí comenzó a moverse, deslizándose hacia mí con una rapidez que no era humana. Mi cuerpo reaccionó finalmente, y salí corriendo hacia la puerta, pero antes de llegar, escuché un ruido detrás de mí. Andrés había caído al suelo, y aunque su cuerpo estaba allí, algo en su mirada había cambiado completamente. Estaba vacío, como una cáscara vacía, sin alma. No me atreví a mirar atrás. Corrí hacia el jardín, sintiendo el frío penetrante en mi piel, como si todo el aire estuviera siendo absorbido por una fuerza oscura. La casa, a lo lejos, parecía retorcerse, como si estuviera cambiando, deformándose bajo una presión invisible. Cuando llegué al campo, el viento se calmó de golpe. No había sonido, solo la quietud. La luna iluminaba el terreno, pero ahora se veía diferente. Todo parecía distorsionado,
como si la realidad misma estuviera siendo alterada. De alguna manera, supe que no podía regresar allí. No podía volver a la casa de Andrés. Me alejé lo más que pude, caminando sin rumbo, solo impulsado por el deseo de escapar de lo que había presenciado. Pero algo dentro de mí, algo oscuro, me decía que esto no había terminado. Lo que había desenterrado no solo había quedado allí, en la caja, en los objetos rotos. No, lo habíamos liberado y ahora esa cosa nos estaba siguiendo. La noche se hizo más profunda, y con cada paso que daba, sentía que algo me acechaba, algo invisible que se deslizaba por el aire. No podía escapar de esa sensación, de esa presencia, que me seguía sin que pudiera verla. De pronto, una risa bajo, distorsionada, resonó en el aire. Era una risa que no provenía de un ser humano. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y la sensación de que algo estaba observándome, esperando el momento adecuado para atraparme. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente nublada por el miedo, pero algo me decía que debía encontrar respuestas. Si no lo hacía, estaría atrapado en este ciclo para siempre. Decidí regresar al pueblo. Al menos allí podría encontrar algo de consuelo. Pero sabía que, a pesar de todo lo que había visto, algo mucho más grande, mucho más antiguo, nos había despertado y no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Al llegar, me dirigí directamente a la casa de don Ricardo, el anciano del pueblo que siempre había hablado de las leyendas locales. Quería saber más, quería entender qué habíamos desenterrado y cómo detenerlo. Pero cuando llegué algo me detuvo. La puerta de su casa estaba entreabierta y por alguna razón, el aire a su alrededor se sentía pesado. Algo no estaba bien. Entré sin hacer ruido, y lo primero que noté fue que la casa estaba vacía, pero no en el sentido común. No había nada. Las paredes, los muebles, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la oscuridad. El silencio era absoluto, pero a medida que me acercaba a la habitación de don Ricardo, sentí una presencia más fuerte que nunca, algo oscuro que había estado esperando, y fue allí, en esa habitación vacía, donde escuché la última advertencia de don Ricardo, una voz que venía de las sombras. Ya es demasiado tarde, Tomás. Lo que liberaste no tiene fin. Mi corazón latía con fuerza, y el aire en la habitación parecía volverse aún más espeso. Sentí que algo invisible me apretaba el pecho, como si todo el espacio estuviera siendo absorbido por una fuerza oscura. Miré alrededor, buscando alguna pista, algo que me dijera que aún había una salida. Pero solo veía sombras, sombras que se movían lentamente, como si estuvieran vivas. La voz de don Ricardo seguía resonando en mis oídos, y el temor se apoderaba de mí. Todo lo que había sucedido en la casa de Andrés, la figura que vi en el campo, las voces, las risas, todo tenía sentido ahora. Lo que habíamos desenterrado no era solo un objeto, ni siquiera varios. Habíamos liberado algo que nunca debimos haber tocado, algo mucho más grande, mucho más antiguo que cualquiera de nosotros, algo que no estaba hecho para ser liberado. Me giré hacia la puerta, pero no estaba seguro de hacia dónde ir. Sabía que el pueblo estaba cerca, pero en mi mente, las sombras de esa casa vacía se habían quedado conmigo. No podía dejar de escuchar esa voz susurrando en la oscuridad. Y de repente, comprendí algo terrible. No podía huir de aquello. La fuerza que habíamos liberado ya no era solo una presencia externa. Se había infiltrado en nosotros, en nuestras mentes. Y eso era solo el principio. Decidí salir de la casa, de aquel lugar, aunque no sabía qué estaba esperando fuera. Necesitaba respuestas, necesitaba saber cómo detener todo esto. No solo por mí, sino también por Andrés, que aún estaba allí, atrapado, sin entender lo que le estaba sucediendo. Al dar el primer paso fuera de la casa, la luna llena iluminó el campo frente a mí. Todo parecía normal, pero en lo profundo, en la quietud de la noche, sentía que algo observaba desde las sombras, esperando que cometiera un error. Me dirigí al centro del pueblo, donde los viejos se reunían para contar historias y leyendas.
Allí debía encontrar a alguien que pudiera ayudarme a entender cómo detener lo que habíamos desenterrado. Pero cuando llegué, la plaza estaba vacía. No había señales de vida, solo las luces de las farolas titilando en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y fue entonces cuando algo en el aire cambió. Una ráfaga de viento helado me golpeó de lleno, y sentí una presión en el pecho que casi me hizo caer al suelo. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, algo, pero todo estaba desierto. Sin embargo, pude ver una figura al final de la plaza, justo al borde de la oscuridad. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Era una mujer, vestida con ropa antigua, con el rostro cubierto por una capa oscura. No podía ver sus ojos, pero sabía que me miraba, y eso me heló la sangre. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y aunque no hacía ruido, sus pasos parecían resonar en mi cabeza. La figura se acercó más hasta que estuvo justo frente a mí. La sombra de su rostro se deshizo momentáneamente, y pude ver sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Una risa baja y distante se escuchó en el aire, y entonces la mujer habló, su voz suave y grave, como un susurro que parecía venir de todas partes. ¿No lo entiendes aún, Tomás?, dijo, sus palabras llenas de una sabiduría aterradora. Ya no hay vuelta atrás. Lo que liberaron no puede ser detenido. Ustedes han sellado su destino. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, y en ese momento supe que algo terrible había comenzado. La presencia que habíamos despertado no era solo una sombra, ni una entidad oscura. Era un ciclo, un poder que debía seguir su curso, un poder que nunca debió ser interrumpido. Mi mente comenzó a nublarse nuevamente y lo entendí. Habíamos cometido el peor error de todos. Habíamos liberado algo que no pertenecía a este mundo. Y ahora, ese algo nos perseguiría, nos consumiría, hasta que su misión se cumpliera. La figura desapareció en la oscuridad y el silencio volvió a apoderarse de la plaza. Pero no era un silencio común. Era un silencio profundo, un vacío que se sentía en cada rincón del pueblo. El aire parecía volverse más pesado, como si estuviera a punto de colapsar bajo el peso de lo que habíamos desenterrado. Miré hacia la casa de don Ricardo, ahora distante, y comprendí que allí, en ese pueblo, no habría refugio. Las sombras de lo que habíamos liberado ya estaban extendiéndose, alcanzando cada rincón, cada vida. No había escapatoria. Nadie estaba a salvo. Mi vida ya no tenía sentido. El terror había invadido todo, y lo que alguna vez fue un simple pueblo ahora era un lugar condenado. Los ecos de las voces, los susurros que comenzaron en aquella casa, ya no solo pertenecían a mí, eran parte de todos, de cada persona que alguna vez pisó esa tierra, y al final, al darme cuenta de que ya no podía escapar, me hundí en la oscuridad, sabiendo que solo había una verdad. Lo que habíamos desenterrado nunca sería detenido. Y ahora estaba con nosotros para siempre. Nunca creí en las historias de miedo. Siempre pensé que todo eso era puro invento de la gente, algo que contaban para asustar a los demás en las noches largas. Hasta que una noche, en medio de una carretera desierta, me encontré cara a cara con algo que jamás podré entender. Mi nombre es José, soy camionero, y mi trabajo me ha llevado a recorrer las carreteras más solitarias del país. Había manejado durante horas. El cansancio me había invadido, pero no había forma de parar. La carga debía llegar a Tijuana esa misma noche, y no podía permitirme una demora. La carretera estaba vacía. Apenas un par de autos pasaban de vez en cuando, y las luces de la ciudad parecían cada vez más lejanas. Era una noche oscura, casi sin luna. El parpadeo de los faros de mi camión iluminaba lo poco que podía ver a lo lejos, pero a medida que avanzaba, el paisaje se volvía más y más desolado. Estaba en un tramo de carretera que, aunque conocía bien, siempre me ponía nervioso. Algo en el aire cambiaba a medida que avanzaba. Los árboles que bordeaban la carretera se volvían más sombríos. Las sombras se alargaban como si intentaran alcanzarme. Había algo extraño en esa parte del camino. A eso de las 3 de la mañana,
Mis ojos comenzaron a sentirse pesados. La luz de los faros comenzaba a volverse borrosa. ¿Quién no se siente cansado a esa hora? Pero decidí tomar una pequeña pausa. Paré en una de las áreas de descanso a la orilla de la carretera. Apagué el motor. Me estiré un poco y me apoyé sobre el volante, mirando la oscuridad frente a mí. Entonces lo escuché, un ruido suave, casi imperceptible. Algo que venía de la distancia, como si algo o alguien estuviera caminando sobre el asfalto. Pero no vi a nadie. Miré a través de la ventana, buscando cualquier señal de vida, pero la carretera seguía vacía. Solo el susurro del viento acompañaba el sonido lejano. Mi estómago se apretó, esa sensación extraña volvió. Algo no estaba bien. Ignoré el pensamiento y decidí seguir mi camino. Pero cuando arranqué, algo se desvió en la carretera. Algo extraño que no pude identificar al principio. Era una figura. Un hombre, o eso parecía, parado en medio del camino, a unos 200 metros por delante. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de broma o de alguien que necesitaba ayuda. Pero lo que más me sorprendió fue lo que hacía. No se movía. Estaba inmóvil, mirando al frente, casi como si esperara que lo alcanzara. Reducí la velocidad, manteniendo una distancia prudente. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. El hombre llevaba un sombrero grande, y su ropa era extraña, como de otro tiempo, algo anticuado, casi como si fuera un campesino perdido en la carretera. Pero algo no encajaba. No estaba caminando. Estaba de pie, como petrificado. Mi corazón empezó a acelerarse. Decidí no detenerme, no quería hacer contacto. Seguí avanzando, esperando que simplemente se apartara, pero no lo hizo. Al acercarme más sentí un estremecimiento. Algo en el aire cambió. El hombre nunca volteó. Sus pies seguían fijos en el asfalto. Mi instinto me decía que debía pasar de largo, pero no pude. Algo dentro de mí no lo permitió. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero decidí frenar un poco, bajar la ventana y gritarle: «Oye, ¿estás bien?». Mi voz resonó en la vacía oscuridad de la carretera. No hubo respuesta. El hombre seguía allí, con la cabeza agachada mirando al suelo. Un sudor frío recorrió mi frente mientras observaba la figura, incapaz de hacer nada más que mirarla. ¿Por qué no se movía? Intenté un poco más, ahora con más fuerza en la voz. «Te estoy hablando. ¿Necesitas ayuda?». El silencio fue absoluto. No había sonido alguno, ni el viento, ni los animales nocturnos. Todo estaba muerto. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. No sentía nada de lo que uno debería sentir cuando está cerca de una persona. No había vida en el aire. Nada. Sin pensarlo más, subí la ventana de un golpe y pisé el acelerador. Pasé rápidamente junto a él, sin mirar, sin pensar en lo que estaba sucediendo. Miré al frente. Las luces de mi camión iluminaban la oscuridad, pero sentí que algo me observaba. Algo me seguía. Algo que no debía estar ahí. Me forcé a mirar al espejo retrovisor. ¿Qué estaba pasando? La figura seguía allí. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, que tal vez había visto mal, o que mi cansancio estaba tomando el control. Pero no. La figura estaba aún en el mismo lugar y lo peor de todo, me estaba mirando. Mis manos sudaron y mi pulso se aceleró aún más. No podía quitarme esa sensación de que algo iba mal. La figura no se movía. No había movimiento alguno, pero algo en la quietud de su presencia me desbordaba el sentido común. ¿Por qué no se había apartado? ¿Por qué no había hecho ni un solo movimiento desde que pasé a su lado? Mi mente daba vueltas. La carretera parecía interminable. La oscuridad se hacía más densa, y yo sentía que no podía escapar de esa presencia, de esa mirada fija. Miré nuevamente hacia el frente, con la esperanza de que al menos había dejado de pensar en eso, pero no fue así. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía que la figura estaba ahí, siempre ahí observándome. Algo estaba mal, y yo lo sabía. El sonido del motor de mi camión era lo único que rompía el silencio de la carretera, pero no lograba calmar mi mente. Mi estómago seguía en un nudo, y la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Miré el espejo una vez más y esta vez la figura ya no estaba en el mismo lugar. El hombre había dado un paso, y ahora estaba a mitad de la carretera, caminando lentamente hacia mí. Mis dedos se apretaron sobre el volante. ¿Qué quería? ¿Por qué me seguía? No podía ignorarlo más. No podía seguir simplemente mirando hacia adelante como si nada estuviera pasando. El miedo era tan denso que lo podía saborear en el aire, un sabor metálico.
como si la atmósfera misma estuviera alterada. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aceleré el camión, esperando que al alejarme de él la extraña sensación desapareciera, pero algo estaba mal. La figura comenzó a caminar más rápido, y aunque yo ya iba a una buena velocidad, parecía que se mantenía a la misma distancia de mí, siempre a medio camino entre mi camión y el horizonte oscuro. Eso no podía ser posible. ¿Cómo podía un hombre moverse tan rápido sin siquiera parecer cansado? La carretera se tornó cada vez más solitaria. Ya no había luces, ni autos, ni señales. La oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Y mi camión era la única luz que permanecía en ese abismo sin fin. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Pensé en detenerme y preguntarle qué hacía, pero la idea me aterraba. ¿Qué si no era solo un hombre? ¿Qué si había algo más? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido extraño, un sonido que no pude identificar al principio. Era como si algo hubiera golpeado la parte trasera del camión, como si algo estuviera arrastrándose detrás de mí. Mi corazón dio un brinco en mi pecho y la adrenalina me inundó. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. La figura ya no estaba sola. Era como si el hombre hubiera sido parte de algo mayor, como si lo que antes parecía una simple aparición, ahora se estuviera convirtiendo en algo mucho más oscuro. Unas sombras, algo indefinido, comenzaban a salir de la tierra misma. Eran formas que no se ajustaban a lo que uno esperaría ver en una noche normal. Se alargaban y se retorcían, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Un sudor frío me empapó mientras aceleraba aún más, buscando escapar de lo que no entendía. ¿Por qué no había luces, ni señales, ni absolutamente nada? ¿Dónde estaba el mundo que conocía? El camión rugió al aumentar la velocidad, pero las sombras no disminuían, ni el hombre que ahora parecía caminar más rápido, sin prisa, como si estuviera persiguiéndome sin esfuerzo. Mis manos temblaban, y los faros de mi camión brillaban intensamente en la carretera, pero no había nada que pudiera iluminar lo suficiente. La oscuridad se tragaba todo. Un crujido metálico rompió el silencio. Era un sonido fuerte, como si algo hubiera golpeado el camión, esta vez de frente. No podía ver nada, pero sentí que el miedo se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo. Miré al frente, casi esperando que algo se cruzara en el camino, pero no fue necesario. El volante empezó a vibrar, y la luz de los faros se apagó de repente. El camión se quedó en total oscuridad. Mi respiración se hizo más rápida y superficial. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté encender las luces, pero el interruptor no respondía. Los faros seguían apagados. Miré el tablero, buscando alguna señal de que algo estuviera funcionando. Pero era como si todo se hubiera detenido. Lo único que veía era la oscuridad, engulléndolo todo. En un momento de pánico absoluto escuché algo distinto, algo que no había notado antes. Un murmullo. Era bajo, lejano, pero se sentía como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Un susurro casi imperceptible que crecía más fuerte conforme el aire se volvía más denso. Las sombras alrededor del camión empezaban a moverse, a deslizarse hacia él, como si quisieran envolverlo por completo. Mi mente intentó racionalizar lo que ocurría, pero lo único que podía pensar era en el hombre. ¿Estaba él detrás de todo esto? ¿Qué quería? Mi cuerpo temblaba de miedo, pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. La figura seguía allí, cada vez más cerca, y detrás de ella, las sombras se retorcían como serpientes buscando su presa. No podía quedarme ahí. Sabía que si no arrancaba el camión, no saldría de esa carretera. Apreté el botón del arranque, pero el motor no respondía. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado por algo que ni siquiera sabía si era real. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que iba a explotar. De repente el camión tembló de nuevo. Un golpe fuerte en el costado derecho me sacudió con tal intensidad que casi me hace perder el control del volante. La figura ya estaba justo detrás de mí, sus ojos brillando en la oscuridad, una mirada vacía pero llena de algo que no quería comprender. Grité un grito desesperado, pero la carretera siguió vacía. No había nadie más, solo él y yo. La última cosa que recuerdo, antes de que la oscuridad lo consumiera todo, fue su voz. Un susurro suave pero penetrante. Nunca escaparás. Y entonces todo se apagó. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue que ya no estaba en la carretera. El camión había desaparecido, o al menos no podía verlo. El aire estaba espeso, como si algo lo impregnara, y el silencio era absoluto. No había ningún sonido a mi alrededor.
¿Dónde estaba? Me levanté con dificultad. Sentía la cabeza algo aturdida y las manos aún temblorosas. El suelo bajo mis pies era arenoso, como si estuviera sobre tierra seca, pero la oscuridad seguía siendo tan profunda que no podía ver más allá de unos pocos centímetros. Intenté recordar lo que había sucedido, cómo todo había ido de mal en peor en la carretera, pero mi mente se sentía nublada, como si los recuerdos se desvanecieran en el aire. Poco a poco mi vista comenzó a adaptarse a la penumbra, y entonces lo vi, frente a mí, no más allá de unos pocos pasos, estaba la figura del hombre, parado en medio de la nada, mirando hacia el horizonte. Su postura estaba inmutable, como si no se inmutara ante el paso del tiempo, como si estuviera esperando. No sabía si correr, gritar o simplemente quedarme quieto, pero lo que sí supe en ese instante fue que no podía quedarme allí. Algo en sus ojos, algo en su mirada vacía, me decía que no debía acercarme. Comencé a caminar lentamente. Mis pies se hundían en la arena que no tenía fin, como si me tragara el suelo. Al dar cada paso, la figura se desvanecía un poco más en la oscuridad, pero aún podía ver sus ojos brillando con intensidad. Su presencia era opresiva. Era como si la propia oscuridad lo estuviera tomando a él, a medida que él me observaba. ¿Qué quieres de mí? Fue lo único que pude susurrar, mi voz temblorosa, rota. El viento pareció responder con un murmullo bajo, como si la misma tierra quisiera hablar. No hubo respuesta. Solo la persistente figura allí, mirándome. Mi respiración se hizo más pesada. ¿Era real? ¿O todo esto era parte de un sueño del que no podía despertar? Mis manos buscaban algo tangible, algo que pudiera confirmar que aún estaba en el mundo real. La oscuridad que me rodeaba parecía presionar mi pecho, como si la misma existencia estuviera desvaneciéndose a mi alrededor. Entonces de repente algo me hizo detenerme. Un sonido suave como un crujido se escuchó a mis espaldas. Me giré rápidamente, con la esperanza de que fuera algún tipo de animal, o incluso otro conductor que hubiera quedado atrapado en el mismo lugar. Pero no había nada, nada más que la oscuridad impenetrable. Pero no podía ignorarlo. El crujido había sido real. Sentí la sensación de que algo se movía cerca de mí, casi a mi lado, y cuando volví la vista al frente, la figura del hombre ya no estaba. Ahora había algo más, algo que no podía ver bien pero podía sentir, una presencia fría, algo intangible, algo que me estaba observando. Un terror indescriptible me invadió. No tenía forma de huir, no había a dónde ir. La oscuridad parecía tragarse el aire, como si lo estuviera devorando todo a su paso. De repente las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, no de forma natural, sino como si tuvieran vida propia, retorciéndose, acercándose cada vez más. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Era como si el lugar entero estuviera a punto de colapsar, de desmoronarse por completo. Corrí. No sabía a dónde iba, no sabía qué estaba pasando, pero lo único que podía hacer era correr, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, si corría lo suficiente, podría escapar de esa oscuridad que me acechaba, pero no fue suficiente. Al dar unos pasos algo me detuvo. Una presión, fría y pesada, me envolvió por completo. Mis piernas no respondían. El aire se hacía más denso, más espeso. No podía moverme. No podía escapar. Entonces una voz, suave pero clara, llegó hasta mí. Era la misma voz que había escuchado antes. En la carretera, susurrando en el viento. Nunca escaparás. Mi cuerpo se paralizó por completo. Sabía que no podía luchar contra eso. No podía pelear contra lo que fuera que estuviera pasando. Era como si todo estuviera fuera de mi control. Como si todo a mi alrededor fuera un sueño oscuro y sin fin. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca, y sus ojos brillaban con una intensidad imposible de describir. Ya no estaba solo. En la oscuridad algo más se movía. No podía verlo bien, pero podía sentirlo, palpitar en el aire como un presagio. Y entonces entendí. Las sombras, la voz, el hombre, todo tenía un propósito. Todo estaba conectado. Y esa conexión, esa fuerza que me atrapaba, me decía una sola cosa: no saldría de allí. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a desbordarse. El miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser, como si la oscuridad misma estuviera empujando mis pensamientos hacia un rincón del que no podría escapar. La figura del hombre seguía observándome, pero ahora algo más comenzaba a materializarse a su alrededor, algo que no podía identificar. Parecía que las sombras que lo rodeaban se estiraban, extendiéndose como largos dedos,
abriéndose en formas extrañas, como si quisieran tocarme, atraparme. No sabía si estaba soñando o si de verdad estaba allí, atrapado en algún lugar entre la realidad y algo mucho más profundo y aterrador. El aire comenzó a oler a tierra húmeda, a descomposición, como si un ciclo eterno de muerte y olvido estuviera tomando forma justo frente a mí. ¿Era una pesadilla? La voz volvió, más clara esta vez, más fuerte. «Nunca escaparás». Intenté gritar, pero no salía sonido alguno de mi garganta. Mi cuerpo ya no me respondía. Todo mi ser estaba paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido a mi alrededor. Las sombras avanzaron, rodeándome. Sentí que no podía respirar, como si me estuviera ahogando en una oscuridad densa y pesada. La figura ya no caminaba solo. Ahora estaba acompañada de más presencias, de más formas sombrías que se agazapaban, listas para atraparme. Me dejé caer de rodillas, incapaz de resistir más. Las sombras parecían acercarse cada vez más, envolviéndome por completo. ¿Qué era esto? ¿Un castigo? ¿Un destino sellado? De repente la figura dio un paso adelante. Sus ojos brillaban intensamente, como si pudieran ver directamente en mi alma. Y antes de que pudiera comprenderlo, las sombras se agruparon alrededor de él, formando una especie de círculo cerrado que me aprisionó. La oscuridad se hacía más espesa, más opresiva, y fue en ese momento, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, que una imagen fugaz se me cruzó por la mente. Una carretera, el sonido del motor, algo familiar, algo que me pertenecía, que yo conocía. Sin saber cómo, mi cuerpo empezó a moverse. Mis piernas temblaban y mi respiración era entrecortada, pero algo dentro de mí me impulsaba a avanzar, aunque fuera solo un paso. No podía entenderlo, pero algo me estaba diciendo que debía correr, que debía despertar. Las sombras parecían retroceder un poco, como si se resistieran a dejarme ir. El hombre, la figura, extendió una mano hacia mí, pero ya no me detuve. Corrí, o más bien forcé a mi cuerpo a moverse, como si estuviera en una carrera por mi vida. Aunque no sabía hacia dónde, sabía que si me quedaba, quedaría atrapado para siempre en ese lugar. El aire comenzó a despejarse. La presión en mi pecho empezó a aligerarse. Sentí como si estuviera pasando a través de una cortina invisible, y de repente desperté. Abrí los ojos, y por un momento no supe si estaba soñando o si todo lo que había vivido era real. Estaba en el camión, conduciendo a través de la carretera desierta. El motor rugía como siempre, y la luz de los faros iluminaba el asfalto que se extendía hacia el infinito. Pero algo había cambiado. La oscuridad ya no era tan espesa. No podía explicarlo, pero sabía que algo había pasado. Algo dentro de mí había cambiado, como si esa experiencia me hubiera dejado una marca que no podría borrar. Miré el espejo retrovisor y no vi a nadie. No había figura alguna, ni sombras moviéndose. Pero algo me decía que no todo había terminado. Algo seguía acechando. De repente vi una señal en la carretera, una que nunca antes había notado. Era una vieja señal de advertencia, algo desmoronada por el tiempo. En ella, en letras pequeñas y apenas legibles, decía: «Nunca olvides lo que está más allá de la oscuridad». El sudor frío recorrió mi espalda. Aceleré con la sensación de que algo me observaba desde la distancia. La carretera seguía desierta, pero sabía que lo que había vivido no era solo un mal sueño. El hombre, las sombras, la sensación de estar atrapado. Todo eso de alguna manera había quedado atrás, pero nunca se iría por completo. Algo me decía que la carretera, aquella misma carretera, estaba conectada a algo mucho más profundo, y mientras avanzaba en la oscuridad, sin importar cuántos kilómetros recorriese, sentí que en algún lugar muy lejos en la distancia, el susurro aún me seguía. «Nunca escaparás», y mi miedo nunca desaparecería. Mi nombre es Daniel Vargas. Soy camionero, y he recorrido casi todas las rutas de California durante los últimos 15 años. He pasado por todas las carreteras, desde las más transitadas hasta esas olvidadas, donde solo los que conocen bien el terreno se atreven a ir. Pero fue en una de esas rutas perdidas, a lo largo de la Ruta 66, donde mi vida cambió para siempre. La noche había caído como una manta pesada sobre el desierto. Estaba en el último tramo de un largo viaje, transportando cargamento hacia Los Ángeles. La radio estaba apagada, y lo único que se escuchaba era el sonido del motor de mi camión y el golpeteo regular de las llantas contra el asfalto.
Había sido un día largo y agotador, pero ya podía ver las luces a lo lejos. El brillo de la ciudad me hacía pensar en descansar. Tomé el desvío hacia una carretera secundaria, una de esas viejas rutas que atraviesan las montañas. Me habían hablado de ella. Poco transitada, oscura, pero rápida. Pensé que sería lo mejor para llegar a mi destino sin más retrasos. Conforme avanzaba, el paisaje se volvía más árido y solitario. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y la única luz era la de mis faros, que iluminaban la carretera vacía frente a mí. Los faros parecían luchar contra la oscuridad, y lo único que podía ver más allá de la luz era una niebla espesa que cubría el camino. La temperatura bajaba con rapidez y el aire se volvía más denso. En ese momento, comencé a sentir que algo no estaba bien, algo que no podía identificar con precisión. No era miedo, pero sí una incomodidad creciente. Pensé que solo era la fatiga, ya que llevaba más de 12 horas al volante. Pasaron unos minutos más y la niebla aumentaba. Los faros del camión iluminaban solo unos pocos metros por delante. Entonces, al dar una curva cerrada, vi algo extraño en el arcén. Era una figura humana. Al principio pensé que era algún automovilista que necesitaba ayuda, pero al acercarme, vi que no había ningún vehículo cerca. Solo esa figura, un hombre de pie junto a la carretera, mirando hacia la oscuridad. Mi pie se fue al freno, y la cabina del camión se sacudió con la brusca reducción de velocidad. Decidí detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo. Mi instinto me gritaba que era mejor continuar, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me empujaba a ver quién estaba allí. Detuve el camión, dejando que las luces de los faros iluminaran a ese hombre extraño. Se veía desaliñado, como si estuviera perdido. Su ropa era vieja, rota, pero lo más inquietante era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de rostro. Una sombra oscura, donde debería haber un rostro humano, lo cubría todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez era un juego de luces, que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no, la figura seguía ahí, inmóvil, sin moverse ni siquiera un centímetro. Al principio intenté gritarle, pero mi voz se ahogó en el aire seco. Me sentí ridículo. ¿Cómo podía hablarle a alguien que no parecía humano? De repente, algo extraño sucedió. Los faros del camión empezaron a parpadear. Unos segundos de luz, luego oscuridad, y luego más luz. Y así, repetidamente. Mi corazón se detuvo en ese instante. La figura no se movía, pero sentí que había algo en el aire, algo que me observaba. Cuando los faros volvieron a iluminar la figura, ya no estaba. Mi mente se aceleró. ¿Dónde se había ido? No había sonidos, no había huellas en el suelo. Solo la niebla, solo la quietud. Sin pensarlo más, pisé el acelerador. No quería quedarme allí ni un segundo más. No quería saber qué era aquello o qué había sucedido. Pero mientras avanzaba, algo más empezó a inquietarme. Era el silencio. La carretera ya no hacía el ruido usual bajo las llantas. No se oía el viento. Nada. Como si todo a mi alrededor hubiera quedado suspendido en el tiempo. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de la ciudad al fondo. Pero lo único que vi fue más oscuridad. La niebla parecía haberse tragado todo. Poco después, escuché un sonido suave pero inconfundible. Golpes, suaves, procedentes de la parte trasera del camión. Me estremecí. No había manera de que algo estuviera en el tráiler, ya que todo estaba sellado y asegurado. Pero los golpes continuaron, cada vez más cerca. Miré por los espejos, pero no vi nada. Golpe tras golpe, como si algo o alguien estuviera dentro de mi camión buscando salir. Me preparé para detenerme, aunque una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. Pero ya no podía ignorarlo. Algo no estaba bien. Poco a poco frené el camión. El sonido de los frenos resonó en la quietud de la noche. Los golpes cesaron de inmediato. Mi respiración se volvió más agitada. Bajé la ventana y escuché en la oscuridad. Nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Cuando finalmente abrí la puerta del tráiler,
Una ráfaga de viento frío me golpeó. No había nada en la parte trasera. El tráiler estaba vacío, pero la sensación de que no estaba solo no desapareció. De repente la radio se encendió. «Daniel». La voz era grave, distorsionada. «¿Vas a seguir?». Me heló la sangre. La voz distorsionada siguió resonando en la cabina, haciendo eco en mi cabeza. No era humana, pero sonaba como si viniera de alguna parte dentro del camión, como si se estuviera filtrando desde el mismo motor o el sistema de radio. «Daniel, ¿vas a seguir?». Mi mano tembló cuando intenté apagar la radio, pero la señal seguía allí, fuerte y persistente. Apagué el botón varias veces, pero la voz continuaba, tan clara como si estuviera sentada junto a mí. «Lo sabes, no hay vuelta atrás». La temperatura dentro de la cabina bajó repentinamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Lo único que me decía que aún no estaba completamente loco era que, por un momento, también sentí el aire frío fuera de la cabina, como si el desierto mismo se hubiera congelado. La niebla se había espesado aún más, envolviendo el camión por completo. Miré por los espejos y, en lugar de la carretera que debía seguir, solo vi oscuridad. De alguna manera, la carretera se había desvanecido, o al menos, eso sentía. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo fuera de lo común en esa ruta. Pisé el acelerador con más fuerza, como si pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Pero no importaba cuán rápido avanzara. Las sombras de la niebla parecían tragarse el camión, y cada vez me sentía más solo, más atrapado. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. Fue entonces cuando escuché los golpes nuevamente, pero esta vez más fuertes. Golpes que venían del fondo del tráiler. Golpes rítmicos, como si algo estuviera buscando una salida. No podía ignorarlos más. No sabía qué había dentro de ese tráiler, pero algo me decía que debía averiguarlo. Aceleré de nuevo buscando llegar a un lugar donde pudiera detenerme y revisar todo con calma. Necesitaba respuestas. La incertidumbre me estaba matando, pero la sensación de que alguien o algo estaba en la carretera conmigo, siguiéndome, observándome, no se desvanecía. De hecho, la sentí más intensa. A lo lejos, vi una luz tenue. No era el resplandor de la ciudad ni el brillo de algún coche que viniera en sentido contrario. Era una luz cálida, como una lámpara de aceite, flotando en medio de la carretera. Estaba demasiado lejos para saber qué era exactamente, pero decidí que si me acercaba, al menos podría encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Al menos, esperaba encontrar algo real, algo que me trajera de vuelta a la normalidad. Cuando llegué cerca de la luz, vi una casa vieja, casi desmoronada. No estaba en el mapa. No había señales de ningún tipo en la ruta. La casa estaba solitaria, sin vehículos alrededor, pero la luz seguía brillando desde una ventana en la planta superior. Mi instinto me decía que no me acercara, pero el silencio me estaba volviendo loco. Decidí detenerme y llamar a alguien, a quien fuera, para confirmar que estaba aún en California y no en algún lugar perdido en otro tiempo. Bajé del camión, y al dar el primer paso sobre la grava algo bajo mis botas sonó extraño. No era el crujido habitual de las piedras, era un sonido suave, casi humano. Miré hacia el costado del camión y vi algo reflejado en la ventana del lado del conductor. Una sombra, no era una persona, pero la figura tenía forma humana. Estaba al otro lado de la ventana, con la cabeza inclinada hacia adelante. Algo en la figura no estaba bien. El contorno de su cuerpo era difuso, como si se desvaneciera en la niebla, pero la presencia era inconfundible. Me quedé paralizado, observando en silencio, sin poder moverme, y luego la figura se acercó. Lentamente, con pasos silenciosos, se desplazaba a través del aire, como si no tocara el suelo. A medida que se acercaba a mí, mi mente gritaba que debía subir al camión y salir de allí, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía clavado al suelo. De repente el aire se llenó de un sonido extraño, como si todo el ambiente se estuviera distorsionando. La niebla comenzó a moverse más rápido, girando en espirales alrededor de mí. Sentí como si algo me estuviera rodeando,
como si no estuviera solo, aunque no pudiera ver nada con claridad. La figura frente a mí habló, pero no con una voz humana. Era un murmullo bajo y rasposo, casi incomprensible. No hay vuelta atrás, Daniel. Ya eres parte de la ruta, ya no podrás irte. El aire se volvió más denso, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Cerré los ojos por un momento, tratando de pensar en cómo escapar, pero cuando los abrí, la figura ya no estaba frente a mí. La niebla había desaparecido, y todo se había quedado en un completo y aterrador silencio. ¿Estaba soñando? ¿Era esto real? Mi mente ya no podía distinguir la realidad. De pronto, escuché los golpes nuevamente, mucho más cerca esta vez. Me giré, y a través de la niebla, vi un par de ojos brillantes que me observaban desde el interior del tráiler. No los vi como ojos humanos, sino como reflejos de algo extraño, algo más allá de este mundo. Con el alma encogida, subí rápidamente al camión, pero la puerta se cerró con un golpe seco, como si algo invisible la hubiera cerrado por mí. El motor arrancó por sí solo, y la radio volvió a encenderse. «Nos vamos, Daniel». Mi cuerpo entero tembló al escuchar nuevamente la voz, ahora más clara, más profunda. Sentí el sudor recorriendo mi frente y mis manos se aferraron al volante como si intentara salvarme de algo invisible, algo que ya me había marcado. El motor rugió con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar el camión comenzó a moverse. No lo había puesto en marcha, no había tocado el acelerador. Algo, o alguien, estaba tomando el control. Mis ojos se llenaron de pánico mientras el tráiler avanzaba solo, sin que yo pudiera hacer nada. Intenté girar el volante, frenarlo, hacer lo que fuera para detener esa marcha automática, pero el volante se volvió pesado, como si una fuerza externa lo estuviera controlando. El camión avanzaba por la carretera, ahora más rápida, como si fuera perseguido por algo invisible. Las luces de los faros parpadeaban de forma errática, iluminando la oscuridad de una manera espantosa. No sabía hacia dónde me llevaba, pero la sensación de que estaba siendo guiado hacia algo, o alguien, era inconfundible. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros por delante, pero la niebla, espesa como nunca antes, comenzó a desaparecer en cuanto nos adentramos en una zona más despejada. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, justo al frente, apareció un puente viejo, de madera, que no estaba en ninguna señalización, que no tenía nada de lo que normalmente esperaría encontrar en una ruta moderna, solo un puente que parecía llevar a un lugar que ya no existía. Mi mente intentó entender lo que veía, pero estaba demasiado confundido. ¿Era una ilusión? ¿Un lugar abandonado? Lo que sí estaba claro era que el camión no se detendría y la carretera no se interrumpía. Al acercarme al puente, vi cómo la estructura de madera crujía bajo el peso del tráiler, aunque no podía escuchar el sonido de las maderas desgarrándose. No era posible. ¿Cómo era posible que el puente estuviera tan sólido a pesar de su apariencia? ¿Y cómo era que no se había desmoronado? De repente, vi una sombra en el centro del puente. Una silueta, delgada y alargada, que se mantenía quieta. Era un hombre, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, como esperando algo. Mi respiración se aceleró. Esa figura me resultaba extrañamente familiar. Había visto algo parecido antes, cuando estuve en esa primera curva. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque sus ojos no estaban visibles, sentí que me miraba. Sentí que me veía de una forma que iba más allá de lo físico, más allá de lo humano. Cuando llegó a mi lado, los faros del camión brillaron de lleno en su rostro. Pero lo que vi no era lo que esperaba. No había rostro, ni ojos, ni boca. Solo una sombra oscura que absorbía toda la luz, como si fuera una extensión de la misma oscuridad. De pronto el camión saltó como si algo lo hubiera empujado hacia adelante. Me lancé hacia el volante, pero ya no estaba en control. La figura comenzó a moverse, a desvanecerse, hasta que se fusionó con la niebla, como si nunca hubiera existido. El tráiler cruzó el puente y al otro lado, encontré un paisaje completamente diferente.
No era el desierto ni la ciudad que había estado buscando. Era una especie de pueblo, pero no parecía real. Las casas estaban viejas, desmoronadas, y no había luz ni gente. Solo oscuridad y más niebla. La sensación de abandono total era abrumadora. Al detener el camión sentí que algo me observaba desde las sombras. La puerta se abrió con un sonido extraño, como si algo invisible la hubiera desbloqueado. A pesar del terror, no podía quedarme allí sentado. Abrí la puerta y bajé del camión. La niebla me envolvió inmediatamente, y el aire se sentía espeso como si estuviera respirando algo que no era aire. Algo más. Al caminar por la calle desierta, las casas a mi alrededor parecían estar vacías, pero había una presencia en el aire. Era como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo no existía, donde todo era falso, pero a la vez, muy real. Fue entonces cuando vi una figura que caminaba en mi dirección, algo que parecía una mujer. Tenía el rostro cubierto por una capa negra, y cuando se acercó, me dirigió una mirada penetrante. Podía sentir su presencia como si estuviera a punto de hablarme, pero las palabras no llegaron, solo esa mirada. Me detuve, y cuando volví a mirar hacia el camión ya no estaba. La niebla se había tragado todo, la carretera, el puente, el camión, todo se había desvanecido. Y ahí, en medio de esa oscuridad interminable me di cuenta de algo. Yo ya no estaba en California, o al menos, no en el mismo lugar. Mi respiración era entrecortada, y algo dentro de mí sabía que esta ruta, esta historia, no había terminado. Algo había cambiado para siempre. Ya no podía regresar a casa. Ya no podía regresar a la ruta que conocía. La voz, esa voz que me había hablado tantas veces, ahora sonó de nuevo, más suave, pero aún clara. «Bienvenido, Daniel. Estás donde deberías estar». Y el frío, el terror me envolvió por completo.